Bien, continuando con los cursillos correspondientes a los problemas rurales, con un enfoque especial en Latinoamérica y en Colombia, en la sesión de hoy vamos a tratar de discutir algunos aspectos relativos a los modelos de implementación del desarrollo sostenible, haciendo por supuesto una mirada crítica de este modelo de gestión de los problemas ambientales globales o regionales y locales, y que son de mucha utilidad para estudiar los fenómenos o conflictos ambientales rurales, que constituye una dimensión muy importante dentro de los problemas rurales de este cursillo. Y para ello pues me voy a basar en un artículo que escribí en su momento en el año 2008 que estudia este asunto, tratando de hacer un balance de los modelos de desarrollo sostenible de Europa y Latinoamérica, estableciendo una relación de crítica comparativa entre estas dos grandes regiones, con el fin de poder sacar algunas conclusiones que por lo menos son provechosas a fin de continuar estas reflexiones sobre los problemas rurales en lo relativo a los conflictos ambientales. Bien, en primer lugar, pues lo que tenemos que tratar de resolver es desde qué enfoques conceptuales nos vamos a mover. A ver, uno de los que consideramos clave para poder entender este asunto es definir qué es el Estado, ¿no? En forma muy esquemática. Luego hay que definir qué es una política pública. Luego vamos a tratar de considerar de manera más o menos delimitada qué es el liberalismo, qué es el neoliberalismo, y finalmente vamos a entrar en algunos detalles sobre las dimensiones de intervención o de regulación del desarrollo sostenible con sus respectivas críticas. Bien, dentro del Estado es importante recordar que para nosotros el Estado es en realidad un organismo vivo, un grupo social vivo, con movilidad, con relaciones sociales profundas, estables y muy consistentes en el tiempo, donde se coaligan dos élites, las élites políticas y las élites económicas. Ese es el Estado en términos estrictos y en una visión materialista del mismo. Las poblaciones de clase media, de las clases populares que no hacen parte de esta coalición, en realidad están en la periferia de dicha coalición, es decir, son usados de distintas formas, mediante distintas estratagemas ideológicas, apelando a sus sistemas de creencias, a sus visiones de mundo, especialmente a través del sistema escolar o de los sistemas sanitarios, de las inversiones públicas, de diversos procesos de ideologización a través de los medios de comunicación y de estos sistemas escolares, sanitarios, etcétera, etcétera, que son muy útiles para ellos a fin de resguardar dicha coalición, ¿no? ¿Qué gana los grupos sociales periféricos a este pacto de élites? Gana, entre comillas, ciertos beneficios de pertenecer a un Estado, ciertos beneficios de percibir ciertas rentas, ciertas dotaciones, algunas inversiones, y a cambio pues estas poblaciones tienen que surtir los ejércitos, tienen que enfrentar las guerras que se planeen desde estas élites coaligadas, tienen que pagar impuestos, por supuesto, tienen que emprender sus propios negocios en medio de todas las dificultades que esto implica, luchar contra los monopolios y los oligopolios que usualmente son controlados por las élites económicas para poder sacar de allí su sustento, sus medios de vida. Es decir, hay una suerte de negociación, ¿no?, donde unos ganan más, que es la gran minoría que acabo de mencionarles, y la gran mayoría son los que ganan menos de esta negociación, para decirlo en términos muy esquemáticos. Por esa razón, o por este conjunto de razones, simplificando mucho, es que las poblaciones que están por fuera del pacto, de este pacto entre élites,
que no está regulado de ninguna manera, ni su agenda de coordinación está escrita previamente, sino que está desarrollando continuamente un proceso de negociación entre estos gremios o élites económicas y estas élites políticas. Esto sucede en cualquier lugar del mundo y es un esquema de interpretación muy útil basado en la obra de Marx, en parte en la obra de Weber, también basado en los estudios de política pública de Taine y Menig, dos autores franceses que han dedicado unos trabajos científicos muy serios y muy interesantes sobre las políticas públicas, y por supuesto las teorías del Estado de Norberto Bobbio, de las reflexiones filosóficas que se pueden encontrar en Michel Foucault, Giorgio Agamben, Esposito y otros autores, ¿no? Que aquí no puedo, bueno, y por supuesto Zizek o Zizek, como prefieran llamarlo, no vamos a hacer aquí pedanterías de ningún tipo, y nos sirven de material de apoyo, material intelectual de apoyo para poder entender mejor esta noción de Estado. Bien, ahora en la lectura que pues está disponible, yo se las puedo enviar también, que hacemos sobre el Estado, vamos a distinguir dos niveles o dos tipos de Estado, un Estado liberal y un Estado neoliberal, de manera muy simple, vamos a verlo así. El Estado liberal es el clásico que empezó a construirse desde el siglo XIX, dicho de manera muy simple, a partir de las primeras intervenciones sistemáticas que se empezaron a realizar para poder enfrentar los diversos problemas de salud, de saneamiento básico que se produjeron en las ciudades europeas, por supuesto también en las ciudades norteamericanas, y que requirieron importantes inversiones, planeaciones urbanísticas especialmente, y que efectivamente mostraron, ¿no?, un poder de intervención importante del Estado para poder darle apoyo a los procesos de liberalismo económico, típicos del liberalismo económico, ¿no?, que no es otra cosa que la expresión conceptual del funcionamiento de las élites económicas que acabo de mencionarles, ¿no?, pero ya en el siglo XIX. Durante el siglo XX, pues este Estado liberal continúa su marcha, hace intervenciones de manera muy focalizada, y a partir sobre todo de 1950 hasta 1980, un poco a mediados de la década de 1980, es un Estado liberal muy fuerte, en el sentido de que es intervencionista. Antes era un Estado más regulador, poco intervencionista. Intervencionista quiere decir acá, no lo tomemos en términos peyorativos, en el sentido de que tenía un gran sistema fiscal progresivo, es decir, eran estados que durante ese periodo, entre los años 50, un poquito antes, hasta mediados de los 80, cobraban impuestos a las altas fortunas, a los altos ingresos, incluso impuestos extraordinarios que implicaban pues unos recaudos importantes. La clase media creció mucho, también se escolarizó de forma casi que universal, la productividad creció también de manera importante, las inversiones públicas respecto al PIB, o sea, la inversión del Estado respecto al PIB también era muy alta, entre otros factores. Bueno, todo esto explica en términos muy orgánicos, no vamos a entrar en los detalles, un proceso de retroalimentación, ¿no?, de clases medias emprendedoras, élites económicas pagando impuestos importantes que alimentaban el sistema fiscal, y el sistema fiscal a su vez irrigaba a las clases medias y las clases populares de manera diferenciada, todo tipo de programas públicos que beneficiaban sus condiciones de vida de manera directa, especialmente en materia de salud, de educación, de infraestructura vial, vivienda especialmente, y sobre todo investigación científica. La mayoría de los grandes descubrimientos del siglo XX, sin hablar de los del siglo XIX, fueron financiados con recursos estatales, la gran mayoría, ¿no? Las cifras no las tengo aquí presente, pero hay varios estudios que demuestran que efectivamente las inversiones fueron en su gran mayoría financiadas por dineros públicos en investigación científica y en investigación tecnológica, es decir, ciencia básica, donde también podemos contar investigaciones en
en psicometría o en psicología experimental, y en tecnología, que quiere decir la aplicación de la ciencia a las técnicas tradicionales, ¿no? De la aplicación de las ciencias a las técnicas se producen las revoluciones tecnológicas, ¿no? En la medida en que o bien se produce una mejora en la tecnología antigua o bien se produce una nueva tecnología que da lugar a nuevos inventos o a nuevos artefactos tecnológicos, y esos nuevos artefactos crean nuevos consumidores o nuevas maneras de consumo o satisfactores distintos que antes no existían. Eso es, en términos muy generales, cómo va funcionando ese Estado liberal, primero en un estadio muy regulativo en el siglo XIX, con pocas intervenciones, especialmente desde mediados del siglo XIX, con el tema de saneamiento básico y ambiental, para resumirles, también un poco la construcción de barrios obreros un poco más adelante para poder resolver el problema de la vivienda y del hacinamiento de la población obrera, pero ya un poco más adelante, casi que terminando el siglo XIX. Y en el siglo XX tenemos un Estado, a partir de los años 50 especialmente, más intervencionista, que generó pues un momento pues que en la economía, en la literatura económica se llama como una edad de oro, unos momentos gloriosos del estado de bienestar. Recordemos que el Estado liberal del siglo XIX y el Estado liberal hasta 1950 en general fueron estados en Norteamérica y en Europa, fueron estados que se caracterizaron por ser poderosamente propietaristas. Quiere decir eso, que hay una inmensa desigualdad. Los derechos de propiedad de las grandes fortunas y de las oligarquías o plutocracias estaban firmemente resguardados. No se permitía ningún tipo de afectación por la vía de los sistemas fiscales, con algunas excepciones, pero en general esos fenómenos se presentaron. Y en virtud de estos antecedentes, sumado a esto el problema de las guerras mundiales, los conflictos sociales entre los movimientos obreros, algunos movimientos campesinos o expresiones organizadas campesinas, pero especialmente los movimientos obreros desde la Revolución Rusa empezaron a presionar cambios muy fuertes, incluyendo aquí la imagen siempre amenazante para las democracias o liberales o el capitalismo en general frente a la expansión del comunismo después de la Revolución de Octubre del 17. Todo esto sumado no dio lugar de manera orgánica, sumado de forma orgánica, dio lugar a una reacción sistémica de varios gobiernos donde se hicieron pactos entre las élites, incluso de distintas facciones políticas, con el fin de enfrentar los problemas sociales y los problemas de la desigualdad tan acentuados, en vista de que el comunismo y las presiones internas sociales pues estaban generando o estaban presionando cambios importantes. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en las primeras 700 páginas del libro de Piketty, Capital e Ideología, que cuenta de manera muy resumida esto que les estoy diciendo, y que es importante pues que ustedes lo conozcan, y los invito a que lo revisen, a que lo estudien, porque hay información muy útil, muy importante, y que explica en detalle todo esto que estamos hablando. Bueno, a partir de los años 80, lo que se ve es un cambio en el modelo, ¿no? El Estado liberal intervencionista, o el Estado liberal capaz de bienestarismo, como en otro momento se le ha llamado, pues fue girando en los Estados Unidos y en Europa, fue girando de manera progresiva a un Estado neoliberal, un Estado menos intervencionista, más regulador, casi que volviendo al esquema de Estado regulador del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, que poco intervenía o casi nada intervenía, excepto cuando se presentaban este tipo de problemas públicos como los de saneamiento o la vivienda, o problemas difíciles de gestionar como las emisiones desbordadas o galopantes de dinero que se presentaron, ¿no? A mediados del siglo XX, por ejemplo, en Inglaterra, del siglo XIX, perdón, en Inglaterra, o las desregulaciones de los bancos que, pues, que sin ninguna consideración por el encaje bancario, pues prestaban y hacían dinero de la nada, y por tanto generaban desahorro en las poblaciones o recalentaban la economía. Bueno,
Esto es en términos generales lo que podemos ver sobre este asunto de los cambios que empezamos a ver en el Estado neoliberal y casi que volviendo al viejo propietarismo del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, donde los derechos de propiedad de las oligarquías o de las élites, tanto económicas como políticas, pues se protegía de forma violenta. Entonces, después de los años 80, vamos a ver este fenómeno extendido en distintos lugares del mundo y en una suerte de reacción contradictoria, difusa, siempre anacrónica, los países del sur global empezaron a seguir estos movimientos de los países del norte global que les estoy mencionando, casi que del siglo XIX. Es decir, en el caso de Latinoamérica, el Estado liberal que se fue diseñando, el regulador del siglo XIX, se trató de imitar de forma precaria, como siempre, tratando de hacer algunas intervenciones, pero más que nada tratando con todas sus precariedades de establecer algunas regulaciones. En el siglo XX, estos estados latinoamericanos también se consagraron a la propiedad, a resguardar la propiedad privada. Hubo un profundo propietarismo durante todo el siglo XX y no hicieron nunca ningún cambio serio hacia el modelo bienestarista. A partir de los años 50 nunca hicieron sistemas fiscales progresivos importantes o al menos a la altura de lo que ya estaban haciendo estos países del norte global, y sencillamente trataron de imitar fórmulas viejas en medio de una situación pues bastante desfavorable para ellos en vista del crecimiento del mercado mundial y de la baja productividad de las economías latinoamericanas. Bien, cuando llega y se inserta el Estado neoliberal, el Estado pequeño, adelgazado, que empieza más a regular que a intervenir en estos países del norte global, pues de nuevo los países latinoamericanos tratan de imitar el modelo, otra vez de forma accidentada, torpe, sin tener instituciones estatales maduras para hacerlo, sin tener una clase media al menos representativa, sin poder contar con organizaciones o tejidos sociales o comunitarios importantes o fuertes que pudieran darle soporte a estos giros radicales de desmantelamiento del Estado, etcétera, etcétera, cosa que en términos aproximados sí existía porque se fue construyendo gracias al modelo bienestarista en los países del norte global. En ese sentido, pues no había forma de garantizar una implementación seria y consecuente y materialmente justa del Estado neoliberal en los países latinoamericanos, y lo que se hizo fue una imitación ridícula de lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en Inglaterra con el sistema de salud desde los años 70 con Margaret Thatcher. El sistema de salud tuvo problemas, traumas en Inglaterra, pero la transferencia fue una transferencia donde el Estado siguió ejerciendo una regulación e incluso una intervención. En muchas ocasiones buena parte de los negocios estaban controlados por el propio Estado porque en su mayoría eran los accionistas de dichos negocios, entonces o representaban una parte importante de las decisiones que se tomaban en estas empresas dedicadas a la prestación de la salud. Los servicios públicos esenciales, por ejemplo, como los acueductos, en su gran mayoría nunca fueron privatizados. En otros lugares, por ejemplo, el agua nunca se ha cobrado en términos estrictos de manera diferenciada a través de micromedidores, como si pasa, por ejemplo, en Latinoamérica. Ustedes pueden ir a una ciudad inglesa como Brighton y van a encontrar que no hay un micromedidor en cada vivienda, sino hay un macro medidor que mide el consumo del agua de todo un complejo urbano, ¿no? Y se le cobra pues según el número de personas que hay viviendo en cada apartamento. Bueno, todo esto son ideas claras, contundentes de que había condiciones previas para poder hacer un tránsito progresivo hacia la privatización parcial de algunos servicios públicos esenciales. Bueno, en el caso de Chile, pues se introdujo a rajatabla el modelo
de adelgazamiento del Estado, que más que adelgazamiento es entregarle a privados los servicios sociales públicos sin ningún tipo de controles, y obviamente esto generó unos traumas y problemas o desigualdades mucho más profundas y sobre todo desigualdades mucho más profundas que se empezaron a notar desde principios de los 90 de manera relevante. Esto, es decir, esto necesita una matización aquí clave en lo que tiene que ver con los estados latinoamericanos, y es que si bien es cierto, los estados liberales latinoamericanos, y luego cuando ingresan a la fase de estados neoliberales, imitando de manera accidentada y contradictoria lo que hicieron en el norte global, sí que hubo en Latinoamérica un momento de crecimiento real de su economía. A partir de los años 60 hasta los 80 sí se comprueba crecimientos superiores al 5%, por ejemplo, un aumento del empleo importante, incremento de la clase media, unos ingresos, un aumento en los ingresos reales de la población en general, una mejora de la calidad de vida que no se puede despreciar, especialmente pues en las clases medias urbanas, un mejoramiento de la calidad de vida en el campo, especialmente también en las poblaciones de ingresos medios del campo. Es decir, sí se notó la influencia, al menos parcial, del modelo bienestarista en Latinoamérica, que pues siguió una tendencia orientada por la CEPAL y con la decisión explícita de las élites políticas y económicas de Latinoamérica de tratar de industrializar a sus propias naciones en algunos rubros de la economía, porque dicha industrialización en realidad nunca logró hacerse de forma integral o por lo menos satisfactoria. Pero en el balance, cuando se hacen los estudios, pues sí se encuentra que hubo un incremento de la economía, del crecimiento real, o sea, del crecimiento económico, muy por encima de lo que hoy tenemos. Es decir, a partir de los años 80, ese crecimiento sostenido durante más de casi 20 años no se pudo volver a tener, en virtud de que pues, todos estos esquemas o modelos de estímulo a la industrialización y de construcción de políticas intervencionistas pues no fueron considerados de nuevo y se desmantelaron a partir de a finales de los años 80, sobre todo, especialmente con el modelo de gestión de la economía del Pacto de Washington de finales de los años 80, que cambió radicalmente pues, la forma de gestionar los problemas públicos en Latinoamérica a partir de 1990, y Colombia pues tampoco fue ajeno a ello. Bien, bueno, con este panorama pues ya vemos que es un Estado liberal, que es un Estado neoliberal, cómo asumen en el norte global el Estado liberal y neoliberal, cómo asumen en el sur global estas tipologías de Estado, todas sus contradicciones, sus problemas, ¿no?, de gobernanza o de implementación de sus políticas de bienestar y todas sus precariedades y contradicciones. Bien, entonces a la fecha que tenemos, pues tenemos en el sur global estados inmersos en gestiones neoliberales, ¿no? Es un estado neoliberales en estricto. Las regulaciones son vaporosas, contradictorias, apenas focalizadas. Los agentes económicos que tienen este pacto, que ya les he mencionado, entre élites políticas y élites económicas, literalmente hacen lo que se les viene en gana en todos estos territorios latinoamericanos. Y en el norte global, pues también lo que uno percibe es que el Estado neoliberal, a pesar de haber alcanzado niveles de bienestar importantes, han tenido que recular poco a poco, volver a ciertas medidas de intervención sobre algunos sectores de la economía para poder tener mejores controles del proceso de la desigualdad, ¿no? Recordemos que desde los años 80 la desigualdad empezó a aumentar de manera radical, empezó a aumentar de forma importante en los países del norte global, y hoy pues alcanza cifras o cotas aberrantes. Eso ya está preocupando a los países del norte global y están tratando de ver perspectivas políticas, acuerdos políticos entre las élites a fin de poder atacar este problema de la desigualdad, en vista de que hay una gran explosión de distintos movimientos urbanos, también campesinos,
pero más que nada urbanos, que están reaccionando en contra de la desigualdad, que es el caso es el caso que ya se está viendo de manera clara hoy, en momentos en los cuales el fenómeno de la pandemia pues ha revelado todo este tipo de segregaciones sociales, incluso pues raciales, y por supuesto de segregaciones por los efectos de la desigualdad, ¿no? O segregaciones de tipo de ingresos, ¿no? Ese tipo de situaciones están generando, están produciendo la reacción de poblaciones enteras y los está movilizando. Entonces Francia es un buen ejemplo, es una situación de caso que explica muy bien la animadversión de las clases medias, también de las clases trabajadoras, que no aceptan el aumento de las desigualdades y piden que las clases medias altas y las clases altas, incluso las clases medias, paren su proceso de crecimiento de las desigualdades respecto a las clases medias bajas y clases populares, y que irriguen más beneficios dentro de la población, dentro de esta población más o menos vulnerable. Chile, pues en el caso del sur global, es otro buen ejemplo, donde efectivamente el elemento que dispara esta reacción es la gran desigualdad que hay, el aumento, a pesar de que las desigualdades allí tenían unas tasas de crecimiento muy lentas, ¿no?, respecto a otras naciones. Aún así, las desigualdades que se estaban presentando, sostenidas durante los últimos años, justificaron una reacción popular, pues que no acaba hoy. Las movilizaciones incluso se siguen presentando de forma esporádica. Entonces, estos estados neoliberales del norte global, algunos del sur global, ya empezaron a reaccionar, a tomar medidas, tratando de enfrentar este problema de la conflictividad social derivada de una mala distribución de la riqueza al interior de una sociedad, a pesar de que las poblaciones más vulnerables tengan programas asistencialistas o programas de subsidios o de dotaciones que les permitan vivir en condiciones más o menos decorosas, al menos respecto a naciones más pobres, pero que ante las desigualdades efectivamente reaccionan de manera tal que amenazan la estabilidad de los estados mismos, ¿no? Bien, eso es muy importante acotarlo, mencionarlo para que ustedes vean este panorama general. Bien, ahora sobre las formas democráticas que estos estados fueron desarrollando, es importante mencionar dos. Una es que en la mayoría de los casos los estados liberales del siglo XIX, los estados neoliberales del siglo XX, han sido estados pues bastante afectos a la democracia representativa. Es decir, ¿qué es esto? Es más o menos ejércitos de votantes que literalmente ratifican el poder establecido en esta coalición entre gremios o entre élites económicas y élites políticas. Es una especie de teatro de ratificación del poder establecido, ¿no? Claro, las sutilezas a través de los medios de comunicación que deben desarrollarse para poder garantizar que ejércitos de electores voten por los mismos o por los mismos linajes, las mismas aristocracias, los mismos líderes políticos, que a su vez están coaligados, siempre tengo que insistir en esto, con los gremios económicos, pues es compleja, es difícil también de estudiar y de resumir acá, pero efectivamente existen mecanismos invisibles, sutiles, retóricos, barrocos, que se construyen desde hace 2 siglos. Poco a poco se han venido construyendo con el fin de poder garantizar que los poderes establecidos siempre ganen en las urnas. Los mecanismos para hacerlo, pues, los podemos resumir básicamente en 3. Uno de ellos tiene que ver con la vulnerabilidad económica. Mayor vulnerabilidad económica, mayor
más fácil es el pastoreo electoral de estas personas, de estas enormes masas de población. Otro segundo elemento clave es la desigualdad en la calidad educativa. Siempre es bueno tener mala educación en las clases populares o en las clases medias también, para muchos casos, porque estas desigualdades en lo que tiene que ver con la calidad educativa pues disminuye la probabilidad de que alguien asuma una posición crítica frente a los discursos retóricos que permanentemente se movilizan a través de los partidos políticos, los medios de comunicación o cualquier líder local o comunal que esté militando en uno u otro partido político tradicional. Incluso aquí en lo tradicional ya tenemos que contar los partidos de centro y los partidos de izquierda que se alinean a este modelo, ¿no? Entonces debe haber desigualdad educativa profunda, muy radical, con el fin de que las posiciones críticas, ilustradas, letradas o al menos opiniones bien formadas que suelen desarrollarse en sistemas educativos de calidad, pues no se presenten, ¿no? Y las élites suelen tener la mejor educación o la educación de mayor calidad, porque necesitan reproducir sus dispositivos de control político, retórico o simbólico del poder sobre estas capas inmensas de la población. Bien. Y un tercer elemento que también pues, es bastante importante aquí es pues, mantener, por supuesto, la concentración en pocas manos de la riqueza. Aquí pues tenemos que tener en cuenta pues no solamente que hablamos de ingresos o de rentas, sino que también hablamos de patrimonio inmobiliario y también hablamos de control de recursos financieros, títulos, valores, crédito, es decir, carteras que son de mi propiedad y otro tipo de cuentas corrientes y demás, bueno, todo lo que pueda significar pues un valor monetario, ¿no? En el mercado. Entonces este tipo de fenómenos pues implica una gran desigualdad que debe resguardarse y protegerse a toda costa, porque es lo que asegura el funcionamiento de los demás mecanismos de la monopolización del poder por parte de estas élites, ¿no? De esta forma se tiene acceso pues, a captura de líderes de clases medias, a captura de líderes políticos de clases populares, al emprendimiento de nuevos negocios para seguir acrecentando la riqueza. De esta manera se controlan también los partidos políticos cuando exigen algún tipo de cambio en la agenda invisible de los gobiernos. De esta forma también se calman las aguas cuando los gremios reaccionan frente a una mala medida. Es decir, hay muchas formas de gestionar el poder por la vía de la alta concentración de la riqueza en pocas manos en buena parte de estas naciones, me refiero a naciones del sur global como del norte global. Es decir, en este caso el esquema explicativo que les estoy mencionando pues aplica para los dos casos. No obstante, debe haber una diferencia que tenemos que anotar aquí, y es que las diferencias de concentración de la riqueza, incluyendo la tierra, ese niveles de concentración radicales o aberrantes que se presentan en Latinoamérica o en algunos lugares del sur global, ustedes no las pueden ver en el norte global. Caso típico Brasil o Colombia, no se pueden ver en el norte global, son demasiado exageradas. Lo mismo que las diferencias radicales en la calidad de los sistemas educativos. Tienden a ser un poco más borrosas las diferencias en el norte global que en el sur global. Aquí las diferencias son escandalosas. Lo mismo que la creación permanente, maquínica casi, de poblaciones pobres o vulnerables, sin ningún tipo de seguridad social o sin ningún tipo de seguridad económica en su vejez, por decir rápidamente un ejemplo actual aquí en Colombia, pues eso es otra estrategia deliberada de control poblacional que se mantiene de manera muy radical en los países del sur global y que tiende a ser más o menos gestionada de forma eficiente a través de unas instituciones muy complejas y robustas en los países del norte global.
Entonces, aún así, hay ejércitos de electores que votan por los mismos, ¿no? A pesar de las críticas que le han hecho a la obra de Brennan, por ejemplo, contra la democracia, allí hay unos ejemplos interesantes de cómo funciona este pastoreo casi que infantil sobre las poblaciones, sobre los electores, que sencillamente participan de un teatro ratificando a los mismos, ¿no? Y sin que nada cambie en el fondo, sin que se produzcan cambios reales. Pero especialmente esta crítica tiene una utilidad a partir de los 90 hacia acá. Es decir, sí se puede comprobar entre los años 50 y los 80, a mediados al menos de los 80, se puede comprobar que las agendas, por ejemplo, que tengan que ver con programas sociales, inversiones sociales, o que tenían que ver con sistemas fiscales progresivos, todo ese tipo de decisiones se alineaban muy bien con las clases populares, y las clases populares votaban a ese tipo de candidatos que defendían esas propuestas. Entonces sí había una especie de maridaje más o menos efectivo entre poblaciones de electores y programas dedicados a la inversión social o al bienestarismo, como se dice técnicamente. Entonces sí hubo unos periodos en los cuales el electorado pudo haber impactado o impactó efectivamente en la agenda invisible de los gobiernos, y lograron poner o hacer cambios más o menos decentes o decorosos en la forma como funcionaba el Estado. Bien, ya después de los años, de los años 90 hacia acá, ya vemos una modificación radical de estas tendencias, y efectivamente las poblaciones populares de clase media incluso siguen votando es por proyectos de derechas o proyectos retóricos que no ofrecen ningún tipo de garantías, o que no han tenido los momentos de gobernanza adecuados para poder demostrar una sostenibilidad de dichas políticas en el tiempo, sino que han votado partidos de derecha casi siempre con programas que aumentan las brechas entre pobres y ricos, y que aumentan los problemas ambientales, que aumentan los problemas sanitarios, etcétera, etcétera, pero aún así siguen votando, ¿no? Con una sobredeterminación enorme y desregulada de los medios de comunicación, sin ningún tipo de intervención sobre lo que están haciendo, es decir, la unión estratégica que hay entre, por ejemplo en Colombia, entre los medios masivos de comunicación, los más poderosos, y los gremios económicos es absolutamente descarada. Las coordinaciones están a la vista, y efectivamente pues aceitan permanentemente este tejido de sutilezas, de simbolismos, de ideologizaciones que se producen a través de dichos medios sobre inmensas capas de la población. Entonces es un pastoreo muy efectivo, muy fácil de obtener o de conseguir, que a diario se ratifica en naciones como en Colombia. Bien, ahora, esto pues, ¿qué relaciones tiene directamente con los modelos de desarrollo sostenible, y específicamente con los problemas campesinos o indígenas, ¿no? Que es la segunda parte del artículo que acabé de mostrarles, que los invito a que lo lean. Está en la revista de la Universidad Distrital de Ingeniería, Bases para una interpretación de la implementación local del desarrollo sostenible en Europa y Latinoamérica. Allí lo pueden encontrar, yo les puedo ofrecer también el link. Soy el único autor, y allí pues pueden reforzar más de las cosas que estoy mencionando. ¿Qué tiene que ver esto entonces? Pues tiene que ver con dos aspectos básicamente. El primero de ellos es que el desarrollo sostenible es un modelo de gestión de los estados neoliberales, efectivamente del norte global, donde los éxitos locales o focales de los estados neoliberales del norte han sido pues efectivamente han saltado a la vista, ¿no? Se ven, se notan las agendas locales o las agendas 21 han mostrado pues en cada ayuntamiento o en cada localidad, han mostrado algunos éxitos, algunos resultados interesantes a partir de los años 2000,
y se pueden pues medir y se pueden ver en algunos aspectos como regulaciones respecto a emisiones en chimeneas, regulaciones con respecto a residuos industriales, a residuos de la agroindustria y de la agricultura. Se han visto, por ejemplo, en el manejo de los residuos sólidos, que era así de siempre, es muy costoso en los países europeos. Se ha visto en lo que tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero de del parque automotor de las ciudades, la gestión del arbolado urbano. En muchos aspectos se han podido ver cambios interesantes, ¿no? Incluso el aumento de las coberturas boscosas, que tiene programas sólidos, incluso en aumento, en expansión, a pesar de que son naciones desarrolladas con una fuerza urbanizadora poderosa, pero que efectivamente han tratado de aumentar las coberturas forestales. Japón, por ejemplo, puede llegar a incrementar sus coberturas forestales a casi 2/3 partes de su territorio, si no me equivoco, lo que ya implica pues una extensión significativa, ¿no? Y un logro que en este tipo de políticas pues se exhibe en el mundo como algo inédito y excepcional, ¿no? Eso es muy importante recordarlo, que existen este tipo de cosas exitosas, ¿no? Pero en materia de política ambiental, todo esto es gestionado dentro del modelo de desarrollo sostenible. Pero hay otros elementos que no han sido gestionados, que no han sido revisados, que es imposible pues, que los controlen, ¿no? Pues que están relacionados, por ejemplo, con el manejo de las granjas avícolas, el manejo de las granjas de la porcicultura, el manejo de otro tipo de emisiones que les es muy difícil, de gases de efecto invernadero, les ha sido muy difícil de mitigar, los estilos de vida consumistas o hedonistas que también generan huellas hídricas y huellas de carbono muy altas, que tampoco han enfrentado con éxito incluso la producción de residuos nucleares por la importante presencia de plantas nucleares distribuidas en distintos lugares de Europa, especialmente en Francia, donde hay pues una red importante de plantas nucleares. Bien, ese tipo de problemas, más otros que aquí no vamos a mencionar, ver las contaminaciones en la cuenca del Mediterráneo de todo tipo, que también son un fenómeno, la sobreexplotación también, pesquera, bueno, todo esto hace que las cosas se vean, más el cambio climático, que nunca falta, y contaminaciones transfronterizas de otro tipo, ¿no? De las propias emisiones incluso, que van de un país a otro y que no se pueden controlar. Toda esta cantidad de asuntos no los han podido gestionar y han sido pues temas bastante discutidos en el Parlamento Europeo, en los parlamentos nacionales, y la Comisión Europea también ha tratado de discutirlos, pero finalmente pues han tenido serias dificultades para implementarlos, ¿no? Entonces en resumen, tienen logros importantes en algunos aspectos muy locales de sus ayuntamientos, de sus secretarías de sostenibilidad, pero en otros temas, ya a nivel regional, ya a nivel transfronterizo, ya les queda o incluso a nivel global, sus impactos ya les queda muy difícil garantizar un resultado. Bien. Ahora, en cuanto a los países del sur global, pues todo esto es un desastre, es decir, no hay agendas 21, no hay gestión local de la sostenibilidad bien instituida, no hay ningún resultado exitoso local o focal, no hay ninguna política eficiente que permita ver resultados exitosos, ni siquiera en deforestación, las deforestaciones siguen aumentando, ni siquiera en emisiones, las emisiones siguen incrementando. Lo mismo toda suerte de contaminaciones, ¿no? Que se van produciendo por descargas de aguas residuales, de aguas agrícolas, de aguas agroindustriales, de aguas de uso residencial. Esas contaminaciones siguen en aumento, tampoco han sido reguladas o no han sido tratadas, ¿no? De forma efectiva.
a pesar de los esfuerzos que se tratan de hacer, pero la dinámica del crecimiento de las poblaciones es tan alto y el rezago de las inversiones en toda esta infraestructura ambiental pues es tan pobre que finalmente pues los impactos son negativos o son bastante pobres. Bien, eso sucede en todos los países latinoamericanos, ¿no? Pues aquí tenemos que exceptuar a Costa Rica, que pues tiene un modelo de gestión bastante verticalista respecto al tema y desde hace muchos años viene gestionando los bienes ambientales de otra manera. Cuba, por ejemplo, ya tiene unos resultados exitosos, pero ya porque los agentes económicos no desbaratan el medio ambiente en la medida en que los emprendimientos están muy constreñidos, o no hay élites económicas que pues hagan uso de los bienes ambientales y produzcan contaminaciones o degradaciones importantes, pero en general el resto de las naciones latinoamericanas tienen serios inconvenientes a la hora de atacar este problema de las degradaciones ambientales, las emisiones, las deforestaciones, etcétera, etcétera. Bien, ahora sobre el éxito de los países del norte global en parte tiene que ver con una cosa muy simple y es pues la relación de control, de dominio, de neocoloniaje que hay entre el norte y el sur. Es decir, si ustedes por ejemplo miran los estudios, a ver rápidamente, de productividad o de desarrollo tecnológico a la hora de producir un bien alimentario o un bien básico, como por ejemplo el arroz, ¿qué van a encontrar ustedes? Que producir un kilo, una libra, una unidad de peso cualquiera de arroz, por ejemplo, en Estados Unidos es 10 veces, más o menos 10 veces más barato que en Colombia, por ejemplo, que en la mesa de Ibagué. Esa relación 10 a 1 es una relación que se explica no solamente por los subsidios que hay en los Estados Unidos, no solamente por el empleo de mecanización agrícola, no solamente por la geoecología, o sea, la localización de los sitios en el planeta, o no solamente por los valles glaciáricos o esos valles fértiles de inundación de Arkansas, etcétera, etcétera, u otro lugar de los Estados Unidos, o por las adecuaciones de tierras que se hayan presentado previamente, sino que todo esto está directamente relacionado pues, con los desarrollos tecnológicos, es decir, hay una productividad mayor que hace que pues, los esfuerzos de trabajo humano aplicado a esto pues, se vean ampliamente aliviados, ¿no? Si los trabajos humanos pues, se alivian de forma y la producción se multiplica por 10, ¿no? Bien, ¿esto qué quiere decir? Esto en el fondo quiere decir lo siguiente, que cualquier intercambio de un producto en Colombia, por ejemplo, de arroz por estufas o de arroz por neveras o etcétera, etcétera, cualquier cosa, implica de entrada un gran problema de desequilibrio no monetario en este caso, sino es una especie de, es un desequilibrio a nivel de la vida humana. Es decir, se trata de intercambios comerciales entre países que implican una devaluación del trabajo humano en Colombia 10 veces menos, ¿no? Una devaluación por cada unidad de producto intercambiado 10 veces menor. Implica una devaluación o implica una pérdida de horas de trabajo, de horas de vida de personas en una relación 1 a 10. Implica también una pérdida de capacidad de ahorro para restaurar ecosistemas ecosistemas intervenidos por los agrosistemas, me refiero. De 1 a 10 también, es decir, cada vez que una productividad aumenta, por ejemplo en arroz en los Estados Unidos, esa productividad sacrifica vida de los trabajadores, horas de trabajo y ecosistemas o agrosistemas o salud de los agrosistemas. Sencillamente porque existe una diferencia de 1 a 10. Entonces, el arroz que se produce en Colombia con respecto al arroz que se produce en Estados Unidos, esto es un ejemplo muy esquemático, por esas diferencias de productividad,
y si son intercambiados por otro tipo de productos, sencillamente lo que está demostrando es que se roba vida, se aumenta sufrimiento y se roba vida de trabajadores. Por supuesto, también se está robando ingresos, se está golpeando de manera importante el poder adquisitivo. Dicho de otra manera, por la misma unidad de peso, unidad de medida del arroz, se está pagando menos salarios o menos ingresos medido en términos de su poder adquisitivo, ¿no? Es decir, se devalúa también el ingreso del trabajador en una relación de 1 a 10, para decirlo esquemáticamente. Entonces, intercambiar entre países del norte y del sur, con esas diferencias notables de producción, ¿no? Con esas de productividad, pues sencillamente lo que hace es, a pesar de que hay un gana-gana, ¿no? Sencillamente lo que se presenta al final del balance es un aumento de las brechas entre estas dos naciones, brechas pues que tienen que ver con mayor capacidad de ahorro, mayores beneficios o mayores ingresos para los países del norte y un rezago respecto a los países del sur, que tienen solamente leves mejoras en sus beneficios o leves mejoras en sus ingresos. Bien, eso es en términos generales lo que ustedes pueden encontrar en el intercambio desigual que hay entre dos naciones, una con una productividad mayor y otra con una productividad menor. En este caso, la brecha, cada vez que se produce un acuerdo comercial, un intercambio comercial de productividades distintas, en resumen, produce más desigualdad entre países pobres y países ricos, o más brecha entre los países pobres y los países ricos. Eso es sencillamente lo que sucede. Entonces, estas relaciones comerciales lo que garantizan en el fondo es un aumento extraordinario a través de estos negocios o estos intercambios desiguales, un aumento extraordinario de la calidad de vida de las poblaciones del norte y un abaratamiento enorme también, ¿no?, de los costos de la vida de estas naciones del norte. Lo mismo que un aumento también importante de su calidad de vida por la vía de las horas de ocio. Y por supuesto no produce desahorro, sino aumenta ahorro, ¿no? Incrementa de forma extraordinaria el ahorro de la población. Y en general, pues el ahorro público es extraordinario. Todos estos elementos lo que explican es que las capacidades de gestión de los problemas ambientales en los países del norte son enormes. Están bien financiados en términos generales, tienen una muy buena liquidez, una muy buena chequera, y eso les permite crear tecnologías ambientales disponibles de avanzada, que es lo que pasa hoy en Alemania, por ejemplo, o es lo que pasa hoy en Francia o en Japón, ¿no? Ese tipo de relaciones se están produciendo a hoy permanentemente, y cada transacción comercial implica una desmejora en todos estos indicadores, es decir, un aumento de la brecha. Es decir, a pesar de que hay un gana-gana, hay países que ganan menos y la brecha aumenta, ¿no? Les puse solo el ejemplo del arroz, pero se puede hacer el mismo ejemplo con otros productos agrícolas que ustedes puedan comparar entre los Estados Unidos y Colombia, o entre Francia y Brasil, o entre Japón y Chile, y van a encontrar este tipo de disparidades o profundas asimetrías en la productividad. Por tanto, para ya rematar este tema, cuando nosotros recibimos arroz de los Estados Unidos, a pesar de que tengan algunos aranceles o a pesar de que ya no tengan aranceles después de los acuerdos de libre comercio que entren en vigor en su momento respecto a este asunto, y produzca un dumping en los mercados regionales locales de Colombia, pues sencillamente lo que ustedes van a encontrar es la competencia entre dos productividades distintas, desigual, donde la productividad colombiana es absolutamente mediocre,
y donde sencillamente va a destruir empleo, o va a significar la destrucción de ahorro, o va a significar todo tipo de impactos negativos que ustedes ya conocen, en vista de que es 10 veces 10 veces más costoso producirlo en Colombia que en Estados Unidos, ¿no? O viceversa, si el arroz se lleva a los Estados Unidos, el arroz no puede, a pesar de que tenga aranceles o no tenga aranceles, al final del balance, sumando estos rubros, al final del balance, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar sencillamente que el arroz no va a poder competir, sino que tiene que disminuir artificiosamente en 10, en una relación de 1 a 10, tendría que disminuir sus costos de producción. Y esto pues generaría una destrucción enorme, superior, extraordinaria, pues de empleo, una destrucción enorme de ahorro y una destrucción enorme de recursos para poder restaurar los ecosistemas o para poder hacer mejores adecuaciones y mejorar los estándares ambientales en los agrosistemas. Bien, entonces ese tipo de fenómenos, de intercambios desiguales, ¿no? Son situaciones que están a la sombra, que suelen no explicarse bien, porque sencillamente lo que vemos es una especie de intercambio casi que ingenuo, donde Estados Unidos envía bistecs y nosotros enviamos café, o donde Estados Unidos envía pollos o algunas de las presas de pollos o partes de pollos, lo que sea, y nosotros enviamos arroz. Es decir, se ve de manera ingenua un intercambio igualitario y justo, pero en realidad no hay tal, ¿no? Cada intercambio de estos, con productividades diferenciales y distantes, implican intercambios injustos que producen sacrificios enormes en horas de vida, en horas de trabajo, en horas de ingresos reales, o con poder medido en poder, en términos de poder adquisitivo, etcétera, y recursos para restaurar ecosistemas. Bien, esto es en términos generales lo más importante que podemos ver. Ahora, existen unos esquemas de gestión de los problemas ambientales que ustedes pueden ver de manera más o menos localizada en el Cauca, y que es interesante que consideren. Es decir, algunas organizaciones indígenas, algunos gobiernos campesinos han desarrollado en distintos periodos de la historia, sobre todo de la historia reciente, modelos de gestión de los problemas ambientales de carácter más comunitario, mucho más efectivos a la hora de ver los resultados. Por supuesto, en términos monetarios son mucho más baratos. Hay una preocupación enorme por emplear los propios recursos o bienes naturales o bienes ambientales de la región, y no depender de los procesos industriales de otros materiales de construcción, otros materiales de medios de producción, etcétera, etcétera. Y eso ustedes lo pueden ver al final de mi artículo, donde básicamente, con base en las experiencias de los municipios, bueno, de los resguardos indígenas y de las zonas campesinas de Dinzá, en el Cauca, de Páez Cauca, de Totoró, de Cauca también, Jambaló y otros municipios, pues lo que uno puede percibir en distintos experimentos de gobiernos campesinos o de gobiernos indígenas, tanto a nivel del resguardo como a nivel del municipio, pues uno puede percibir que hubo agendas muy interesantes que trataron de implementar modelos de desarrollo sostenible, por supuesto completamente revisados y modificados en varios apartes, sobre todo lo que tiene que ver con el enfoque conservacionista o con el enfoque ambientalista fuerte que hay en distintos momentos. Pero hubo una agenda local que funcionó bien, relativamente bien. Allí pueden ver el balance de algunos resultados, o al menos en la pretensión
desde las instituciones locales de querer o producir cambios. Bueno, eso trae sus contradicciones, sus nudos ciegos, sus dificultades, que ahí aparecen también en el artículo, que los invito a que lo miren, pero se resumen básicamente en tres. El primero es que todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura básica, servicios públicos, vías, construcción de infraestructura para la producción agroindustrial, por ejemplo, así sea a pequeña escala, todo esto exige enormes inversiones monetarias que no se pueden obtener solamente a partir del flujo, por ejemplo, de las economías locales, ¿no? Ni hay préstamos ni garantiza créditos blandos o fáciles de obtener para estos experimentos. Es muy difícil. Otro elemento también difícil, complicado, que no es fácil de gestionar, es que las poblaciones urbanas y rurales en proceso de urbanización, aquí entiendan por esto hábitos urbanos de estilo de vida consumista, etcétera, urbana, tienden a desvalorar o despreciar los materiales constructivos tradicionales. E incluso el trabajo comunitario que se usa mucho para el mantenimiento de las vías, para el mantenimiento de las escuelas, el mantenimiento de los puentes vehiculares o caballares, el mantenimiento de los acueductos, de las bocatomas, por ejemplo, la recuperación de la red de distribución de los acueductos veredales, la construcción mancomunada de alcantarillados, todos estos trabajos que se hacen a través de las mingas, que es una figura rápida, para decirlo rápidamente, de trabajo colectivo. Todo esto es visto con cierto desdén, con cierto desprecio, se monetariza esa situación y lo que hace es pagársele jornales a personas externas al grupo familiar para que vayan y trabajen. Este tipo de poblaciones urbanas o en proceso de urbanización no participan ya del trabajo colectivo, desprecian el uso de los materiales tradicionales para construir infraestructuras, especialmente la vivienda, y eso también hace muy difícil implementar proyectos de vivienda tradicional, obviamente con estándares de calidad, entre comillas, y de asepsia o de higiene importantes, no tienen en cuenta eso. E incluso, aquí debo decir de que hacerle mantenimiento a este tipo de construcciones que usan materiales tradicionales, si no se implica en el mantenimiento de la propia familia beneficiada y el mantenimiento no es periódico, definitivamente es muy difícil que se pueda garantizar la solución. Porque las poblaciones, si no lo hacen disciplinadamente, pues van a depender permanentemente de las inversiones públicas o de las inversiones del cabildo o de las inversiones del municipio con el fin de hacerle mantenimientos a las viviendas. Entonces, eso es otro problema que se puede percibir rápidamente cuando uno considera este tipo de casos. Y el tercero está directamente relacionado con el problema de los servicios especializados. Es decir, la educación universitaria, la atención médica especializada, el desarrollo técnico y científico, ese paquete de servicios especializados que deberían ser suplidos de alguna manera por experiencias de autogobierno local, no pueden hacerlo, no lo pueden abordar en términos estrictos, no lo hacen, a pesar de que tratan de hacer experiencias. Por ejemplo, la Universidad Indígena del Cauca está caminando en ese sentido, está tratando de apropiarse en sus términos cosmológicos de pues toda la sabiduría científica y tecnológica que se ha producido, tanto en ciencias sociales como en ciencias humanas, naturales, exactas. Se está tratando de incursionar en esos mundos, pero efectivamente eso tiene pues unos ritmos muy lentos, una inversión muy pobre. Entonces allí también se puede ver una gran dificultad. Cuando se trata de servicios médicos, incluso a nivel primario, porque no vamos a hablar de complejidades de nivel secundario o de terciario, ese tipo de cosas, sino solamente a nivel de complejidad básico, primario, la atención primaria ya es un problema. Las inversiones en medicamentos, en equipos, el pago del personal médico, todo ello hace muy difícil de gestionarse y hace que la experiencia del autogobierno local siga dependiendo
de inversiones importantes de las instituciones estatales que siempre buscan centralizar, por supuesto, las decisiones que se toman al respecto, y entonces la agenda de los gobiernos indígenas y campesinos se han visto seriamente afectada porque pues han pensado o están pensando siempre en instalar sus propias empresas prestadoras de salud, que no hagan ninguna intermediación, sino que la empresa prestadora de salud también sea la institución que preste el servicio de salud directamente, sin ningún tipo de intermediación. Quieren comprar por volúmenes de suministros, quieren bajar los costos de los servicios del personal médico, o por lo menos dejarlos en niveles razonables o competitivos. Y quieren impedir la cartelización de las especializaciones para que no se suban las facturaciones de los especialistas. Quieren hacer todo tipo de intervenciones con el fin de garantizarles mejor calidad o mejor atención en salud a la población indígena o a la población campesina, y el poder central siempre está chantajeando o presionando para que ello no suceda, sin hablar pues de las propias dificultades internas de las organizaciones indígenas o campesinas que tienen para enfrentar los retos de organizar un sistema de salud con estos niveles de complejidad, e incluso problemas de corrupción que yo mismo los pude apreciar, no en todas partes, pero sí en varias instituciones prestadoras de salud y de empresas prestadoras de salud, que efectivamente no es fácil de corregir. Entonces, no voy a hablar de los éxitos aparecen allí en el artículo para que lo revisen. Hay cosas muy importantes, construcciones de bibliotecas, por ejemplo, de un alto valor arquitectónico, no solamente la construcción como la biblioteca de Guanacas, sino también todo el trabajo colectivo que hay dentro de la biblioteca y alrededor de ella, incentivando la lectura, el estudio, los hábitos reflexivos, el pensamiento crítico, contemplativo, incluso el pensamiento lógico, matemático. Muchas cosas que se están integrando en comunidades indígenas y campesinas alrededor de la biblioteca pública de Guanacas, de la vereda Guanacas, del municipio de Inzá, por ejemplo. Eso es una situación de caso muy interesante que también pueden revisarla, incluso ya hay literatura disponible sobre este tema. Entonces, si hay éxito, sí, por supuesto. Las mingas, por ejemplo, tienen unos impactos enormes en las construcciones de acueductos. Acueductos, por ejemplo, de varios kilómetros de red principal se pueden construir sin ningún inconveniente, con pocos recursos. Lo mismo que programas de vivienda con autoconstrucción, también hay situaciones exitosas. Construcciones de muros de contención para evitar deslizamientos o mitigar el riesgo de deslizamientos. Eso también se ha podido hacer con mingas campesinas y mingas indígenas. La soberanía alimentaria y el stock de alimentos garantizado durante el año, también hay experiencias exitosas, no solamente por el cultivo de la parcela adjudicada en cada posesión adjudicada en los resguardos indígenas, sino también por los predios que se cultivan colectivamente casi que por la mayoría de los miembros del cabildo, y que implican pues la producción de alimentos en una escala masiva, importante, que les genera ahorros y les genera la posibilidad también de asegurar un stock alimentario para momentos difíciles. Bueno, en general hay experiencias exitosas. La propia militancia indígena o la propia militancia campesina, que ha cuajado en organizaciones como el CRIG o como organizaciones como de cabildos indígenas como Guantama, o organizaciones indígenas como la ASI, la Asociación Campesina de Inzá Tierra Adentro. Es decir, todos estos son fenómenos muy interesantes que han producido tejido social, que han producido una visión de coherencia interna social, una empatía enorme y bien extendida de muchas personas que al final han asegurado experimentos de autogobierno muy interesantes, que los invito a que también lo revisen. Está al final del artículo. Bueno, dejamos hasta aquí y entramos a una sesión de debate. Muchas gracias.